con mucho material. Entonces, ¿alcanzan a ver la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Ahora quiero ponerle el modo de presentación. Ahí está. Entonces, esta es una plática que he dado a ustedes por varios años, pero también he dado a médicos generales. Entonces, abarca todo lo importante. Entonces, vamos a empezar con la primera afirmación que quiero que se la graben muy bien, porque la van a escuchar. La van a escuchar en el hospital, si es que no la han escuchado ya. Y dice, entre más proximal amputes, habrá menos gasto para el paciente y la institución. ¿Para qué te vas sufriendo, haciendo sufrir al paciente? Tú ampútalo arriba de la rodilla y ya se acabó el problema, el sufrimiento, las montones de veces que tiene que entrar a quirófano y todas las incapacidades. Entonces, ya sabes que el destino está marcado, entonces, pues de una vez. O la otra, que va relacionada, es parecida. Hay que amputar hasta arriba para que no tengas que estar cortando su pierna poco a poco en pedacitos. Si no la han escuchado, la van a escuchar. Y esto es también parte de las afirmaciones que categóricamente pues se recalcan como un conocimiento pleno del problema. Entonces, de una vez, ¿para qué lo hace sufrir? Que es un dedito y luego el otro. Recuerden, por favor, prender sus cámaras, si son tan amables, sus videos. ¿Para qué te llevas un pie mejor? Ya sabes que es diabético, ya sabes que no va a cicatrizar, pues ampútalo de una vez. Bueno, entonces, vamos a ver en esta plática qué tan cierto es esto que estamos viendo en estas afirmaciones. Entonces, en cuanto a estadísticas, 15% de todos los pacientes con diabetes mellitus presentarán una lesión. 50% tendrán una amputación contralateral 5 años después de la primera amputación. Si calculamos que el 20% de la población en México es diabética, bueno, entre 15, dependiendo del estado, entre 15, vamos a dejarlo en 15%. Y somos más de 100 millones, pues calculen cuánto porcentaje tiene lesiones. Y calculen cuántos llegan a tener una gran incapacidad de movilidad. La mortalidad de un paciente con amputación mayor se presentará hasta un 50% a los 3 años. Amputación mayor hay que definirlo como la amputación donde está involucrado la totalidad del pie hacia proximal. Si son un ortejo, 2 ortejos o medio pie, es amputación menor. De ahí para arriba, o más arriba de eso más bien, es amputación mayor. Y se mueren no solamente porque tienen comorbilidades, sino porque caen en depresiones que los hacen aumentar más su comorbilidad. Entonces, cada 30 segundos en el mundo alguien pierde una extremidad debido a la diabetes. Hagan la cuenta. ¿Cuántos llevamos? El 85% de las amputaciones de las extremidades comenzaron con una úlcera en pie debido a un mal uso del zapato. O sea, dense cuenta qué importante es este dato de cómo de algo tan sencillo como un zapato, 85% de las amputaciones es causada. Para que vean desde dónde puede haber una prevención. ¿Y qué es un pie diabético? Según la OMS, es la infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos en la extremidad inferior en un paciente diabético asociadas con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. Entonces, aquí habría inmediatamente se deducen 2 tipos de pie diabético. ¿Cuáles serían los tipos de pie diabético según la definición? ¿Quién lo quiere comentar? A ver.
Doctora Goretti, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Cuáles encontraste tú? No estoy segura, pero podría ser como por causa neurológica o por enfermedad vascular. Pues sí, estate segura porque esos son, ¿de acuerdo? Es neuropático, microangiopático o vascular. No hay vuelta de hoja. Esos son. Puede haber cierta mezcla, por supuesto. A veces están combinados, pero normalmente predomina uno sobre otro. Entonces, así es, microangiopatía, neuropatía o macroangiopatía o problema de origen vascular. Entonces, en la microangiopatía, bueno, hay teorías. Oye, lo que pasa es que en el diabético hay una trombosis capilar y por eso, por mucho que le hagas, pues no se complican ni se amputan. Hay pura necrosis. Es una falacia. Ya está demostrado que no existe una trombosis en los capilares, sino un engrosamiento de la pared del capilar por la acumulación de ¿qué sustancia? Según la bioquímica, por la hiperglicemia sostenidas, ¿qué sustancia se empieza a depositar? ¿Alguien sabe? A ver, doctor Raúl. Pues no sé la verdad, doctor. Ok. ¿Alguien que sepa qué sustancia es un poliol que se va depositando en los vasos y en los nervios? ¿El sorbitol? El sorbitol. Entonces aquí tenemos una microfotografía donde empieza a haber acumulación del sorbitol y eso sí impide la adecuada oxigenación e intercambio de nutrientes y de células inflamatorias locales en la zona. Entonces, pues es un capilar que está disfuncional porque no tiene esa comunicación con los tejidos. Entonces, eso hace que sea una área susceptible a agresiones. Y, como les comentaba hace rato, pues el sorbitol también se acumula en las vainas nerviosas, en los axones, y eso provoca trastornos en la conducción. Y además, hay liberación de radicales libres. Cuando persiste la hiperglucemia, hay un proceso inflamatorio muy severo en el cuerpo y esos radicales libres terminan por dañar esas fibras nerviosas que terminan provocando esta neuropatía tan importante. Entonces, como neuropatía, ¿qué es? Tenemos alteraciones motoras de los nervios motoros, sensitivas y autonómicas. Y entonces las motoras, pues vamos a tener alteraciones en los tonos musculares, hay hipertonicidad o hipotonicidad, entonces empieza a haber deformidades en el pie, como el dedo en martillo o en garra. Aquí se ve cómo, vean ustedes, está viendo una especie de hiperflexión de los sortejos. Y entonces esto es por una hipertonicidad de los músculos tibiales anteriores. Y esto provoca que haya posibilidad de roce en el techo del zapato, pero también que se modifiquen los puntos de apoyo y hay más apoyo en las cabezas de los metatarsianos. Por eso, con el tiempo, algunas cabezas de metatarsianos protruyen más. Entonces, en vez de tener un pie que apoya en toda la superficie diseñada para eso, ya apoya en puntos específicos y empieza a haber úlceras, simplemente por neuropatía, simplemente por el cambio de la forma del pie. Entonces tenemos un constante trauma, golpeteo, que hace que finalmente la úlcera se forme. Empieza con una hiperkeratosis, que es una defensa, y después, persistiendo la agresión, se hace la lesión y como recordamos que en la neuropatía, microangiopatía, el sistema inflamatorio e inmune local está deficiente, rápidamente se infecta y se propaga a planos profundos. Y como el paciente no siente, porque pues tiene neuropatía sensitiva, ni cuenta se da, no le da importancia.
Luego están las alteraciones dentro de las alteraciones motoras, el pie de Charcot, que también son deformidades del pie, donde puede haber tracciones anormales, como los músculos propios del pie están con atonías, son los que sostienen el pie, pues se pierde la arquitectura del pie y empieza a haber una degradación ósea mucho más importante, fracturas espontáneas, impactaciones. Hay muchos tipos, aquí están hablando de 6, Charcot tipo A hasta Charcot tipo F, pero básicamente es eso, cambios en la forma del pie, secundaria a lesiones óseas, luxaciones. Aquí tenemos un pie de Charcot donde el estrágalo está impactado y tenemos un aplanamiento del arco. Entonces, tenemos diferentes etapas del pie de Charcot. Está la etapa inflamatoria, que lo podemos confundir con una trombosis, ¿no? O con una erisipela. Pero aquí en primer lugar, pues no hay dolor. Y en segundo lugar, cuando palpamos, está pétreo, porque esa deformidad está secundaria a una movilización de los huesos. Después está la etapa de consolidación, de reparación y de consolidación. Y puede haber estas formas, miren, queda así, ya soldó el hueso y queda una protrusión en el arco, pues fácilmente se pueden formar lesiones en esas salientes que el paciente ni cuenta se da. Entonces ya de entrada eso puede provocar una lesión que pone en riesgo el pie. Las neuropatías sensitivas no solamente es preguntarle al paciente si no siente, hay que hacer pruebas como esta de monofilamento de Semmelweis-Weinstein o la utilización ¿cómo se llaman estos? Diapasón. Gracias, doctora. De diapasones para que el paciente nos diga si tiene sensibilidad profunda, propiocepción. ¿De acuerdo? Las alteraciones autonómicas, como en estos pacientes empieza a haber pues falta de sudoración, falta de secreción sebácea y empieza a haber piel reseca. Entonces esta piel reseca se forma en los talones o en cualquier parte del pie y puede ser una vía de entrada, una formación de una grieta y una vía de entrada de infecciones. La pura piel seca puede empezar a provocarnos un pie diabético. Entonces, ¿cuál es la forma de detectar este problema? El diagnóstico para diferenciar entre un problema vascular, un pie diabético lesionado vascular y un pie diabético lesionado microangiopático, neuropático, pues son los pulsos. Acostúmbrese a palpar pulsos. ¿Qué médico que ustedes conozcan que maneje pie diabético palpa los pulsos del paciente? No lo sé, puede haber o no puede haber, pero hay muchos que no lo hacen. Ustedes háganlo. Cualquier paciente lesionado, busquen su pulso tibial posterior, busquen su pulso tibial anterior y de ahí en automático ya pueden deducir, este paciente es vascular porque no tiene pulsos, este paciente es neuropático porque los tiene. Y entonces en el neuropático pues predomina la infección. Ya recordemos, hay un déficit en el proceso inflamatorio autoinmune local, por lo tanto la infección hace de las suyas. Entonces tenemos pies inflamados con eritema, con natas purulentas, con inflamaciones inespecíficas que a veces aparentemente no nos demuestran gran daño. Esta paciente diabética descontrolada llegó así con un inocente úlcera, ¿no? Entonces, a la hora de explorar con un estilete o una pinza de disección, nos metemos por aquí y se va la pinza de disección hasta el hueso. Entonces, cuando tocamos hueso es un signo positivo de osteomielitis. Y bueno, ella no le dolía ni tenía fiebre. Recuerden que los sistemas de defensa están abatidos, entonces puedo tener
un absceso enorme en el pie y no tener fiebre o no tener leucocitosis. Cuidado, porque puede ser una trampa. Este paciente, vean cómo estaba el primer metatarsiano, estaba deshecho con una osteolisis, no una osteomielitis, porque la radiografía no me diagnostica ni infecciones, pero sí me hace ver que está comprometido el hueso, muy probablemente con una infección. ¿De acuerdo? Esto sí nos ayuda a diagnosticar osteomielitis, que es la resonancia magnética, donde hay un proceso inflamatorio con un aumento en la circulación local que me habla de zonas inflamatorias compatibles altamente con osteomielitis. Entonces, la gammagrafía o la resonancia magnética son los más útiles, no invasivos, para diagnosticar osteomielitis. Ahora, el otro tipo de paciente, el paciente con macroangiopatía. Bueno, recuerden que predomina la aterosclerosis, que fue una de las, ser diabético era una de las causas de la aterosclerosis. Entonces, estos pacientes no tienen pulso, tienen lesiones, pues entonces se tratarán como tal. ¿Qué porcentaje de los pies diabéticos son macroangiopáticos? En promedio un 35%. No es la mayoría, pero es un buen porcentaje. Y el resto de microangiopatía, neuropatía. Entonces, ya platicamos del índice tobillo-brazo, brazo-tobillo. Ahora, en una placa simple de pie, podemos encontrar calcificación de las arterias. No significa, por ende, que ya no hay perfusión, porque puede haber nada más calcificación de las paredes, pero tener flujo. Entonces, ¿cómo lo voy a saber eso? Ah, bueno, pues con el Doppler, acá lo tenemos, con el Doppler, que me enseña la forma de la onda. Si es una onda que está aplanada, sí hay compromiso perfusorio. Si es una onda que está en 3 fases, corta, entonces no hay problema perfusorio. Entonces, no llegar a la conclusión de que porque tenemos arterias calcificadas en una placa simple de pie, ya está tapada la circulación. Tenemos la angioTAC, que ya la platicamos. La angiografía, que todavía se puede usar. Y bueno, este paciente es un paciente con macroangiopatía. Aquí no hay edema, aquí no hay eritema, hay necrosis por una deficiencia en la perfusión. Necrosis. Estos pacientes suelen tener dolor. Es tan agresiva su diabetes que se adelantó en muchas ocasiones la macroangiopatía a la neuropatía. Entonces, como platicábamos de la isquemia crítica, dolor de tipo nocturno cuando elevan el pie y bueno, se convierte después en necrosis. Entonces, pues a ellos se les hace una revascularización. No les vaya a pasar como este paciente, que este paciente diabético empezaron con curaciones cuando se necrosó el primer ortejo. Bueno, el segundo ortejo, pero fue el primero que se necrosó. Y luego hicieron curaciones y luego se necrosó y luego más curaciones, y de ahí no se movían. Ya con toda la necrosis, le piden al angiólogo que vaya a valorar al paciente. ¿De acuerdo? Pero nunca describen si hubo pulsos o no. Nadie se tomó la molestia de tomarlos. ¿De acuerdo? Ahora entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Vamos a hablar de los diferentes niveles de manejo. Primero, obviamente, siendo macroangiopatía o microangiopatía, esto es lo único que va a ayudar a la cicatrización o después de una revascularización a que salga el paciente adelante. Si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, está comprobado que las lesiones no cierran, o arriba de 140. Entonces, ¿cómo voy a prevenir? No, pues el paciente ya tiene cambios en la forma del pie. Bueno, un zapato para paciente diabético con el techo alto por si tiene dedos en garra, de piel para que no conserve humedades, de agujeta porque se puede hinchar su pie y lo puede lesionar si es un mocasín, porque lo andan bien modernos los pacientes, de agujeta o de velcro
con su plantilla específica para el paciente dependiendo de la deformidad que tenga. Eso es prevenir. Por ejemplo, este paciente, miren, diabético, con sus dedos en garra y trae una super bota con corte italiano para un pie mexicano. Con los, vean ustedes, los extremos en punta y el techo todo aplanado, pues obviamente quiere tener lesiones, ¿verdad? Sin hacer nada más que eso. Entonces, ¿qué diferencia este mismo paciente con su zapato paradiabético amplio, donde puede movilizar muy bien el pie, con su plantilla ya solito, sana, porque deja de haber agresión? Entonces, esta sería nuestra pregunta. Cuando tenemos un pie diabético y hay que ser repetitivos para que lo graben, lo recuerden muy bien, ¿predomina la neuropatía o predomina la macroangiopatía? Entonces, clasificaciones. ¿Han oído hablar de esta clasificación? Wagner. A ver, doctora, tú que dijiste que sí. ¿Qué habías escuchado, doctora Goretti? Bueno, fue lo que encontré cuando estuve investigando. Sí. Se puede utilizar esa o la de la Universidad de Texas. Ajá. Y pues es de acuerdo a las características del pie en la que se clasifica pues el pie diabético. Y pues el 0 es cuando, o sea, el pie no tiene ninguna lesión, pero hay callos gruesos o como nos dijo, o sea, las alteraciones que puede haber antes de que ocurra una lesión. Mira, Y pues así se perdón va. que te interrumpa. Te voy a tener un momentito. Vas bien. Aquí la tienes enfrente. Aquí la tienes enfrente. ¿Por qué la pongo? Porque esta es la que más usan en los hospitales. Pues tiene un Warner 4, ya no. Tiene un Warner 1, pues hay que seguirle curando. Un Warner 2, no, pues hay que debridar, porque pues son úlceras profundas. Y esta es la que se usa normalmente. ¿Qué limitación tiene? ¿Qué le falta? Tú que viste otras clasificaciones, doctora, ¿qué crees tú que le falta a esta clasificación? El grado de isquemia que tiene. Por supuesto, no me dices si es isquémico o no. Ya empieza el primer error cuando reciben el paciente y lo clasifican así. Porque de aquí se la pasan en puras curaciones. Nadie toma en cuenta el factor isquémico. Ya está sentenciado el paciente. Nadie por acá en la cabeza les pasó que podía tener otro problema, otro tipo de pie diabético. Entonces, esta clasificación no. De no ser que ustedes le pongan un Warner y aparte le pongan el apellido, o sea, Warner isquémico o Warner no isquémico, que se inventen esa clasificación, no importa. Alguna vez algún alumno me decía, entonces, ¿cuál clasificación usamos, doctor? Pues la que ustedes quieran, donde se contemple el factor isquémico. Entonces hay muchas clasificaciones, como la que tú mencionaste. Hay otras más. Quizás hay una que es una clasificación mexicana del doctor Martínez de Jesús. Está la clasificación Wi-Fi, que es la actualmente más de moda, la que más se usa. Pero lo más importante como médicos de primer contacto es eso, que determinen qué tipo de pie diabético es. Aquí está la de San Elian, que es útil, pero es un poquito rebuscada y hay que estarla utilizando frecuentemente el mismo paciente para ver qué pronóstico va teniendo. Es acertada la clasificación, pues, para que la conozcan. Aquí está la de Wi-Fi, que además me toma en cuenta la tensión tisular de oxígeno. Tensión tisular de oxígeno, que ese también es otro diagnóstico, que me parece que lo vimos, no me acuerdo si lo vimos o no, en diagnósticos de insuficiencia arterial crónica, pero si está abajo de 30, pues es una isquemia severa, ¿de acuerdo? Pero el problema es que en esta clasificación, pues no se requiere de este factor y casi nadie tiene ese aparato. Entonces, insisto, palpen los pulsos y con eso ustedes van a encontrar por dónde va el problema. Esta es una clasificación de otro mexicano
que utilizó clasificaciones americanas y lo redujo en esto. Lesión superficial, sin celulitis. Es la clasificación del Hospital General de Tampico. Esta la menciono como historia nada más. Y como ejemplo, lesión hasta 2 centímetros de celulitis periférica y probable afección ósea. Lesión, la C, de más de 2 centímetros de celulitis con necrosis, secreción purulenta de celulitis. O sea, habla de la gravedad de la profundidad y le pone apellido, angiopática, neuropática o mixta. Este doctor inventó la clasificación, pero puso esto que es lo más importante. Entonces, bueno, ya vimos que nuestro paciente tiene una lesión y es neuropático. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es liberar esa agresión. Cada pisada que da por ese pie deforme está provocando una lesión, pues le ponemos temporalmente un material que no sea compresible y que ayude a que no se apoye en la zona de la úlcera. Le podemos pedir que utilice un zapato para lesiones donde no se apoya la zona donde está la lesión, solamente en este caso la mitad posterior del pie. Si hay deformidades ya más importantes como pie de Charcot, pues recurremos al traumatólogo. Dependiendo del grado de Charcot, pues a lo mejor, y del estadio, a lo mejor es nada más una colocación de un dispositivo rígido externo con resina, yeso, etcétera, o colocación de tornillos, o una fijación externa, ¿no? Nuestras heridas, ¿qué le voy a poner de sustancias, de parchecitos? Pues hay un montón. Pero lo importante aquí es el control de la glicemia y que no haya carga, no haya agresión, tiene que estar el pie en reposo. Y ya le pondremos poner cualquier cosa de estas. Y obviamente el manejo de la infección en caso de que lo tenga. Lo que pasa es que muchos médicos se van sobre esto. Le indican un montón de parches y de cremas. Y todo esto, fijándose en lo superficial y no se preocupan por la causa profunda del problema. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una lesión neuropática por deformidad. Vean ustedes cómo está el dedo. No creen que él lo levantó. Ya está el dedo ya así, con una hiperflexión. Esto causa una protrusión de la articulación metatarsofalágica y esta lesión. Y entonces, con cargas, curaciones, control glicémico, se resuelve. Entonces, si hay una infección, si llega un paciente con secreción purulenta de urgencias, ¿qué es lo primero que ustedes deben de hacer? A ver, doctora Lucero, estás ahí, tú recibes al paciente y te acompaña alguna de tus compañeras amigas de clase, porque las dos decidieron rotar en la misma guardia, ¿no? Y estás con ese paciente, ¿qué le harías? ¿Qué es lo primero que le tienes que hacer? Pues, bueno, yo creo que primero checar su glucemia y a lo mejor después de ahí pues sí, pues limpiar la herida y la curación. Tiene secreción purulenta, entonces le limpiarán la herida y la secreción. ¿Qué más? ¿Qué más, doctora? Es muy importante. ¿Qué paso tienen que dar? A ver, doctor, Eric Olaya, ¿qué paso tendrías que dar ahí cuando llega el paciente con un cuadro francamente infeccioso? Ya le checaron pulsos, ¿verdad, doctor Lucero? Tú ya le checaste pulsos y viste que sí los tiene. Y le mandas decir al doctor Eric, oye, ya que andas por aquí, ayúdame, ¿no? ¿Qué más le podemos dar? ¿Qué dirías tú, doctor Eric? Pues si tiene signos francos de infección en la zona, pues iniciar un antibiótico que cubra los patógenos más probables. Ok, ya el doctor ya colaboró más en el manejo. Ya sugirió antibiótico. Pero doctor, antes de eso, ¿no tendríamos que tomar una muestra para mandar a cultivo? Pero en eso se aparece Mariana y le sugiere eso a ustedes. Y yo creo que es muy importante. Porque si yo le doy antibiótico, mira,
dice aquí lo dice, hay más de 12 microorganismos patógenos posibles. Yo le puedo dar, puede ser el esquema típico, tradicional, pero puede ser que le funcione, puede ser que no. Incluso puedo tener diferentes floras en diferentes profundidades de la lesión. Entonces, debo de tomar un cultivo y ya después le aplico lo que quieran, intravenoso, intramuscular, lo que sea. Porque si lo que yo estoy dando en una semana no ha funcionado, ya tengo la información del cultivo con antibiograma que me dice por dónde irme, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mejor antibiótico? Cuando tenemos una secreción purulenta, fibrina, ¿cuál es el mejor antibiótico? Lo que ustedes quieran comentar que hayan investigado. Denme un nombre nada más. A ver, doctora Mariana, ¿cuál sería para ti? No, doctor, no sabría. ¿No le vas a dar nada? Ya le tomaste el cultivo. Toma la decisión porque está la enfermedad esperándote. ¿Qué le pasó, doctora? El antibiótico que tú decidas. ¿Cuál? No pasa nada. Aquí estamos esperándote. En un artículo que leí, decía A ver, ya llegó por ahí el doctor. Dinos, doctor. Amoxicilina con ácido clavulánico. Ok, tú dabas amoxicilina con ácido clavulánico, ok. A ver, Acitromicina igual se puede. ¿perdón? Acitromicina. Acitromicina, igual. ¿Qué otra cosa? Entonces, para ti sería acitromicina. ¿Alguien más? ¿Nadie más da de antibiótico? ¿Tú, doctora Lucera? Clindamicina o alguna cefalosporina de primera generación. Ah, ok. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ninguno de esos es el mejor antibiótico. Ninguno. ¿Y saben por qué? Porque... ¿Para los resultados del cultivo? Claro, en parte sí. Claro. Pero ¿qué pasa? Que muchos se quedan expectantes. Oye, dale este antibiótico, una cefalosporina, metronidazol o anaerobios y espérate el cultivo. Pero tiene secreción purulenta, tiene natas de fibrina, entonces el mejor antibiótico es el bisturí. Lo sorprendí, ¿verdad? Pues sí, es el mejor antibiótico. Si yo me quedo esperando y le hago sus curaciones y no tiene una lesión profunda y no hago nada, no debrido, entonces se va a profundizar más, aunque le dé el mejor antibiótico. Y aunque me llegue el cultivo y me diga, le atinaste a tu antibiótico, eso puede seguir progresando porque hay que limpiar esa lesión. Y ese es otro problema de muchos médicos. No les da miedo o les da asquito. Entonces no quieren intervenir más allá. Entonces por fuerita o mandan al interno a hacer la curación o al estudiante, ¿de acuerdo? Entonces es otro problema de conducta que está en contra del pronóstico del paciente. Entonces, ejemplos, esta paciente llega con pulsos y aquí trae un absceso. Y le dice, señora, hay que amputar supracondilio. Pues sale corriendo de ahí. Entonces, aquí les puedo mostrar, por ejemplo, cómo a la hora de abrir, este es un video, a ver si corre. A ver, escuchen. Vean ustedes. ¿Se ve la salida del pulso? ¿Sí? Ok. ¿Vieron lo que salió cuando comprimí? Sí, doctor. Pues tiene cavidades purulentas aquí. Entonces, si yo me quedo con las puras curaciones, aquí se está generando, cultivando una infección profunda, pues imagínense, por eso va a perder el pie, aunque nada más tenga neuropatía. Entonces hay que ser agresivos, a abrir, limpiar, a profundidad. Entonces, esta paciente tenía dañado el primer ortejo ya, pero los demás estaban preservados. Lo debridamos y empieza a granular, porque le apliqué el mejor antibiótico, que fue el bisturí. ¿De acuerdo? Y entonces continuó cerrando hasta que finalmente cicatrizó su pie.
Este es otro caso, y este caso sí fue típico de un hospital institucional donde estaba el dedo necrosado. Le quitó el cirujano el dedo, bueno, no me acuerdo si fue cirujano, traumatólogo, no importa, es lo de menos, un médico. Y le dijo al interno, cítalo a urgencias cada semana a curaciones. No. A la semana llegó el paciente, el interno pues le hizo la curacioncita porque olía feo, nadie más lo revisó. Y la pobre paciente ya tenía edema aquí, inflictenas, miren. Esto es una necrosis de piel. Y ustedes lo comprimen aquí, salía secreción purulenta, pues ese pie se va a perder. Entonces, se abre, se quita lo desvital, lo que no está vital, o lo desvitalizado, se quita, se raspa, ¿de acuerdo? Y puede ser un poco grotesco, pero finalmente eso es lo que le va a ayudar al paciente junto con el manejo médico. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro este punto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, hay un problema isquémico, que no hay infección, no hay lesión. Pues sus medidas de higiene arterial, sus medicamentos, oye, ¿qué crees que a pesar de seguir las recomendaciones, tiene claudicación que impide su vida diaria? Pues entonces, o tiene lesiones, tiene un Fontaine 3. 4, estudiar nivel de obstrucción y manejar con cirugía o terapia endovascular. Entonces, otro caso, otro paciente, vean cómo está lleno de isodine. Aquí son manchas de isodine, donde primero se le quitó un ortejo porque se trató como microangiopatía. Es más, se trató como pie diabético sin saber qué tenía. ¿Cuál era su etiología? Entonces, se necrosó el quinto ortejo y luego el cuarto. Ya que estaba necrosando la base del tercero, pues que lo vea alguien más, a ver qué tiene, ¿verdad? Pues no tenía pulsos. Aquí está su arteriografía, donde está ocluida la femoral distal, signo en pico del oro, que recanalizaba por colaterales a la poplitea, ¿verdad? Y finalmente se alcanzaba a apreciar la tibial posterior. Lesiones muy extensas. De acuerdo que yo en mi caso, cuando son muy extensas, prefiero cirugía. Hay gente que es muy experta y puede tener todo tapado y poner terapia endovascular, pero la durabilidad de estos tratamientos son muy cortos. Un bypass es más durable. Entonces, le hago su bypass desde la femoral, que está permeable, femoral común, hasta la tibial posterior, con un injerto mixto, con PTFE y la parte distal con safena. Y entonces, cerró su problema. Cicatrizó porque está resuelta la isquemia. Otro igual, miren, llegó con una necrosis. Se le dio revascularización y quedó así. Así deberían de quedar todos los pacientes que tienen lesiones sin ninguna pérdida. Y en este caso, afortunadamente, un médico, porque nunca va a llegar primero al angiólogo, un médico de primer contacto se dio cuenta del problema, supo cuál era el problema y lo refirió con que tiene que ser, punto. Y gracias a ese médico, el paciente tuvo un mejor pronóstico. Es más, el papel aquí más importante fue del médico de primer contacto, no mío. Entonces, ¿cuándo vamos a referir a un paciente? Cuando no tenga sensibilidad, nada, porque tiene alto riesgo de lesiones. Que lo vigile a alguien que es experto en pie diabético. Cuando tenga una lesión profunda, que incluya tendón, hueso, ligamento, articulación, porque eso se puede profundizar muy rápido. Y hay que valorar si hay que hacer debridación como las que les mostré. Cuando no mejore en 2 semanas, no tiene infección profunda, pero tiene una lesión que es superficial, pero no mejora, hay que investigar si no tiene algún problema isquémico muy local, que es raro, pero hay que contemplar cuando no hay mejoría. O cuando no tenga pulsos ahí desde el principio, tiene una lesión del tamaño de un alpiste y no tiene pulsos, refiéranlo con el que tiene que ser. Así mejorarán el pronóstico del paciente. Miren, les pongo este caso. Este caso de una paciente que empezó con una úlcera por deformidad. Entonces, le hicieron una debridación.
y cuando debridaron, empezó a necrosarse el segundo y el tercer ortejo. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué se empezó a necrosar? Porque le cortaron las colaterales. Esta paciente pues tenía un problema isquémico. Y entonces sobrevivía el pie a base de colaterales. Entonces no estudiaron al paciente, sino que lo debridaron directamente y aumentaron la isquemia y la necrosis. Ahí se empezó a formar. Entonces, cuando pasa esto, deciden un grupo de médicos que hay que amputar. ¿De acuerdo? Y miren, esta nota la conservé. Esta nota, no, ojo, no es para denostar a alguien, ¿de acuerdo? Sino para que vean el panorama general de esa ignorancia que yo les comentaba hace rato. Hace varios años, pero es igual, todavía se ve. Por este conducto informo que la paciente fulana de tal, de 73 años de edad, se hospitalizó por presentar pie izquierdo diabético. Se hospitalizó en un hospital de X lugar. Con una úlcera y proceso infeccioso en región plantar. Se ingresa 6 de enero de 2008, se inicia manejo médico a cargo de medicina interna, una especialidad para control metabólico, y se valoró por el servicio de cirugía general, 2 especialistas, así como de trauma, 3, y ortopedia, concluyendo en su déficit circulatorio sin pulsos distales. ¡Vaya! Entonces tenía ausencia de pulsos distales. Ok, ¿y entonces qué hay que hacer? Nipopliteos, miren. Ok, llegaron al diagnóstico de pie diabético isquémico y luego, sin mejoría clínica, pues no. Y como no hay mejoría clínica, se propone en conjunto realizar amputación supracondiliar. Pues es que es la mente de decir, la única forma de tratar un pie diabético es amputando. ¿De acuerdo? Pues no. Este paciente se estudia, se ve el nivel de isquemia, a ella se le hizo una terapia endovascular con angioplastía y entonces pues recuperó su pie, perdió los que ya estaban perdidos. Es la misma paciente, pero no tuvo amputación mayor y puede caminar perfectamente, ¿de acuerdo? Sí está claro, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿será cierto que entre más proximal la amputa hará menos gasto para el paciente de institución? Pues no, porque además estos pacientes amputados se deprimen, se ocupan más medicamentos por complicaciones secundarias a eso, y finalmente la institución gasta más. Y será cierto que hay que amputar hasta arriba para que no tengas que estar cortando su pierna poco a poco en pedacitos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden decirme su opinión, sí o no? Por favor, ¿alguien que opine? Entonces, ¿no captaron el tema o? Parecen de Querétaro. Les da pena hablar. A ver, Alejandra Rico, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Tú qué opinas? Pues desde mi punto de vista creo que es algo hasta inhumano el pensar en agarrar todo de jalón y cortarlo. O sea, porque por ejemplo la paciente que nos acaba de presentar, no hubo necesidad de amputar completamente. Se pudo salvar la mayor parte de la extremidad. Ok, bueno, es que aquí el problema, mira, el problema es que no es que los médicos sean inhumanos, ¿eh? No son malintencionados. El problema es que cuando tú crees que sabes algo y no lo sabes, y entonces tomas decisiones equivocadas. Entonces ahí sí debe haber humildad de decir, ¿sabes qué? En todos, en uno mismo a mí me ha pasado donde yo no puedo seguir con un manejo porque no tengo experiencia, no sé del área, e incluso puedo mandar algún paciente con algún otro colega angiólogo que tiene más experiencia en eso. O sea, se vale. Lo que no se vale es que para cualquier tratamiento que den, sea de pie diabético o de la garganta o de lo que ustedes quieran, actúen pensando que lo saben sin prepararse. Eso es lo que hay que entender y aterrizarlo aquí en este tema, ¿no? Esto es una frase falsa que ustedes deben de grabársela y descartarla cuando la escuchen, ¿no? Entonces,
Lo que sí es cierto es que entre más cultura de compromiso y cultura de conservación de una extremidad exista, más benéfico será para todos. Empezando por el gobierno, que tiene que preocuparse por sus gastos, empresas, pero sobre todo, pues el objetivo principal de nosotros que somos médicos, que no es ni la incapacidad ni las finanzas, es el paciente. El paciente, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Perfecto. Terminamos. ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, yo sí me quedé con una duda. O sea, en el caso en el que nos preguntó que qué antibiótico le daríamos, o sea, ahí como que ya me perdí. Entonces, ¿sería ir primero a la cirugía que al tratamiento conservador? Depende. Depende. Aquí lo que yo me estoy refiriendo es que hay que ser más agresivos que ser nada más contemplativos. O sea, no que tú lo hagas, pero que tú sepas que se tiene que hacer y que presiones para que se haga. Si yo tengo una infección profunda, se tiene que debridar. Ya vimos si involucra tendón, si se mete el estilete o la pinza de disección profundamente y tocamos hueso, pues eso no se va a tratar con puras curaciones y antibiótico, el que tú quieras. Sino en vez de tener esa conducta contemplativa, se tiene que actuar limpiando, debridando el pie, porque vamos en contra del reloj. Con que pasen un par de días, pues puede haber un pronóstico distinto. Entonces, hay muchos esquemas de antibiótico, doctor, que se pueden iniciar, están en la bibliografía. Aquí el punto es la conducta que tienes que seguir. Si es una lesión superficial, le das el esquema que tú hayas estudiado para pie diabético y lo vigilas junto con su cultivo que le hiciste. Y ya te tocará ver si vas bien o no en una vigilancia diaria, no cada semana. Sin embargo, si el paciente tiene una lesión profunda, pues no te vas a quedar ahí nada más haciendo curaciones. Tienes que decirle a alguien, cirujano, oiga, doctora, hay que debridar, porque está profundo, hay que hacer limpieza. ¿De acuerdo? ¿Contesto tu pregunta? Sí, doctor. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Qué ¿No? tan efectivas son las terapias con presión negativa y con oxígeno hiperbárico? Bien. Son muy útiles, dependiendo del problema. La presión negativa tiene el objetivo de acelerar la granulación. Yo tengo que haber tenido resuelto mi problema de origen. La presión negativa es un cojín, es una esponja que sella herméticamente la herida y se le hace una succión con cierta presión negativa. Entonces, eso provoca formación de granulación. Estimula la angiogénesis. Pero tengo que tener resuelto mi problema de origen. O sea, si es isquémico, tiene que haber estado revascularizado. Si es infeccioso, tiene que haber estado debridado y ya sin presencia física de infección. Entonces ya puedo usar la terapia VAC o terapia negativa. Es muy útil. Y la terapia hiperbárica, esa sí es más especializada para infecciones anaerobias. Algunas literaturas dicen que acelera la cicatrización, pero en realidad no es tan espectacular. Y sí se fomenta demasiado por aquellos que invierten en una terapia hiperbárica. Entonces te ayudan para todo. Y a todo le quieren meter terapia hiperbárica. Pero sería específicamente para eso en el caso del pie diabético. Yo preferiría usar VAC que terapia hiperbárica, porque el VAC te ayuda, demostrado, que te ayuda muy rápido en la granulación. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Ok. Bueno, ¿les queda claro el tema? Bueno, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Es el papel más importante, el del médico del primer contacto. En todo lo vascular. En todo lo vascular. Sobre todo, por supuesto, en las urgencias. Incluyendo el pie diabético. ¿De acuerdo? Entonces, de ustedes va a depender del pronóstico del paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues terminamos el módulo y el día de mañana estaré apoyando al doctor en
moralmente con ustedes, ¿verdad? Para que les vaya muy bien. Preparen muy bien el tema, quien les toca presentar el examen con nosotros. La mayor parte será de lo que vimos. Algunas partes, pues, no, yo no puedo en clase decir todo. Imposible. Entonces, habrá alguna preguntita más sofisticada sobre el tema. Para los que lo hayan preparado no tendrán problema, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, si estuvieron participando y leyendo y revisando, seguramente les va a ir bien. Y los que no, pues échenle ganas. Todavía tienen de aquí a mañana para estudiar, ¿de acuerdo? Suerte en el examen y suerte en la vida. Nos estamos viendo en el camino. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. doctor. Hasta luego.